Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este canal, un espacio en el que semana a semana comparto recetas fáciles, rápidas y económicas para preparar no solamente en la freidora de aire, sino también en la olla multifunción. Si quieres aprender a preparar unas deliciosísimas y muy saludables galletas de avena acompañadas de almendras y chocolate, te invito a que te quedes hasta el final de este video para que descubras todos los detalles detrás de esta preparación. El ingrediente principal de las galletas del día de hoy es la avena y voy a estar utilizando justamente esta que es avena molida de la marca Quaker. Lo primero que tienes que revisar en los ingredientes de la que vayas a utilizar es que sea 100% avena, ya que algunas de estas vienen con azúcar o con otros productos añadidos. Esta versión de producto no es más que harina de avena, que a veces si la conseguimos como harina de avena la tenemos que pagar muy costosa. A un recipiente lo suficientemente grande voy a llevar 2 tazas de esta. A las cuales les voy a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear. Voy a agregar una pizquita de sal que me ayudará a realzar los sabores. Endulzaré con panela rallada o como lo conocen en otros lugares, piloncillo. Tú perfectamente las puedes endulzar con lo que quieras, es decir, azúcar morena, azúcar blanca, azúcar de coco, en fin, las posibilidades son infinitas, eso es a tu gusto. Eso sí, te recomiendo que no le vayas a poner demasiado dulce porque luego, recuerda, le vamos a poner chocolate, canela al gusto y si tú quisieras podrías poner también unas cuantas gotas de esencia de vainilla. Voy a integrar muy bien la parte seca de esta preparación para luego poner los ingredientes que son húmedos, como el aceite y el huevo. En el caso del aceite voy a estar utilizando aceite de coco. Esta es la versión que yo utilizo en casa, que es neutro de sabor y de olor, ya que simplemente viene perfecto para preparaciones dulces y saladas. Voy a poner 3 cucharadas de este ingrediente. También agregaré 2 huevos. Vas a integrar muy bien todos estos ingredientes y cuando empieces a notar que se está formando una masa, vas a parar y vas a empezar a utilizar tus manos. Si de pronto notas que a esta le falta humedad, simplemente le puedes agregar un chorrito de leche, vegetal o animal. Y alto, vamos a hacer una pausa en este momento del video para que vayas a verificar si la campanita está activa en todas las notificaciones. Recuerda que eso es súper importante para que YouTube te mande la notificación cada que yo publico contenido nuevo. Y no está de más que me vayas regalando tu like. Vamos a amasar súper bien con ayuda de nuestras manos hasta que tengamos una pasta completamente uniforme. Voy a dividir esta masa en 3 partes, ya que quiero hacer 3 galletas diferentes. Las primeras van a llevar simplemente chips de chocolate. Para las segundas voy a poner almendras en hojuelas. Y las terceras las voy a armar así simplemente porque luego las vamos a bañar de chocolate.
Una vez estén listas, me voy a ir con ellas a la freidora, la cual precalenté durante 5 minutos a 160 grados centígrados. Para esta preparación no vamos a utilizar la rejilla de la freidora, así que te recomiendo poner en el fondo de la sartén un trozo de papel para hornear para que así estas de pronto no se te vayan a adherir a este recipiente. Como no me caben todas las galletas en esta oportunidad, voy a hornear las de chips de chocolate junto con las de almendras. 15 minutos después están listas y las voy a llevar a una rejilla para ayudarlas a enfriar. Ahora voy a poner las de avena sencillitas que luego van a tener un plus de chocolate. Y también las voy a hornear durante 15 minutos a 160 grados centígrados. Ahora, cuando las galletas estén completamente frías, me voy a encargar de la cobertura de chocolate, que irán en 2 de ellas, en las de almendras y en las de avena sencillas. Simplemente en un recipiente que pueda llevar al microondas voy a poner unas cuantas moneditas y en la potencia mínima de este las voy a calentar durante 30 segundos. Esto lo haré durante unas 3 o 4 veces hasta que el chocolate esté completamente fundido. Recuerda que esto también lo puedes hacer a baño María. Y listo, ahora simplemente tenemos que decorar. Las de avena solitas simplemente van a quedar bañadas con un poco de chocolate. Y a las de almendras les voy a rociar unos cuantos hilitos de este. Y bueno, como es una política de este canal hasta no probar, no opinar, por aquí tengo listas las galletas de avena más deliciosas y saludables del mundo. Así que a probar. A ver, ¿cuál es mi favorita? Yo creo que la de chispitas de chocolate. Vamos a ver. Son de un delicioso, espectacular. A ver pues, manito arriba a los que se les hizo agua a la boca con esta receta. Y bueno, espero que te haya encantado tanto como a mí la preparación del día de hoy. Recuerda suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.